qué fue lo que sucedió, Bonita? Y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Es cierto, Vallarta es muy próspero. Pues vamos a iniciar, estamos en la serie Provisión. A partir de aquí iniciamos con el tema, y abre tu Biblia, dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 17, Bonita, por favor, a partir del número, Primera de Reyes 17, Primera de Reyes 17, a partir del número, 10, a partir del número 10, y dice la palabra de Dios, escucha. Estamos hablando, vamos a empezar a hablar un poquito del Antiguo Testamento y vamos a escribir algo de la historia o de lo que estaba hablando un profeta que se llama Eliseo. Y dice la palabra de Dios, no vayas para allá, en Santiago 5:17, dice que Eliseo era un hombre conforme a pasiones, y no tiene nada que ver con mujeres o pasiones desordenadas. Simple y sencillamente está hablando que Eliseo era un hombre humano como tú y como yo. Amén. Eliseo era un humano, era alguien natural, pero resulta que tenía el Espíritu de Dios. Y Eliseo era un profeta por parte de Dios. Dentro del Antiguo Testamento está catalogado como de los profetas mayores, de la importancia que representa este profeta. Se dice que Juan el Bautista tenía el espíritu de Eliseo. Y tú me podrás decir cómo el espíritu de Eliseo se metió en Juan el Bautista. No. Está hablando de que tenían las mismas características. Así fue como fue Eliseo, así era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se encargó de preparar el camino del Señor, de allanar todo su camino, y tenía la unción de Eliseo. Amén. Por lo tanto, Eliseo era un profeta, y Eliseo traía y transmitía el mensaje de Dios. Dice Santiago 5:17, escucha, que Eliseo era un hombre normal, común y corriente como tú y como yo. Pero Eliseo oró a Dios, y dice la palabra de Dios que 3 años dejaron de llover. Y volvió a orar Eliseo y volvió a llover. Pues en una de esas oraciones que se le ocurrió a Eliseo hacer, dejó de llover. Dejó de llover. Ahora bien, como dejó de llover, entonces empezó a haber problemas de escasez. ¿Por qué? Porque no había lluvias. Si no hay lluvia, pues no hay sembradío, y por lo tanto empieza a haber escasez. Primeramente en la comida y después en el agua. Y resulta que mientras pasaba el tiempo, o pasaban esos 3 años, que la gente empezaba a tener hambre, Eliseo era alimentado, ¿por qué crees? Por cuervos. Los cuervos alimentaban a Elías. Aquí la pregunta interesante es que los cuervos normalmente comen carne, y aún así le llevaban comida a Elías. Ahora bien, después de que el río también se empezó a secar, entonces Dios le da palabra profética a Eliseo y le dice, Bonita, por favor, Primera de Reyes 17:10, escucha. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, desde el 9, poquita, Bonita. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. ¿Por qué? He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y sigue diciendo. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y sigue diciendo. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Escucha bien, ¿con qué intención, Bonita? Para que lo comamos y nos después, dejemos morir. El tema de hoy se llama avanzar o morir. Y todo depende de la expectativa que tú tengas. Este mes vamos a estar hablando de provisión. Y escúchame, antes de la visión, significa impulsar. Eso quiere decir que provisión significa
impulsar la visión, porque en toda visión siempre va a haber una provisión. Yo les decía en el discipulado ahorita en la mañana, y de repente también en los cursos de empresariales donde hablamos de visión empresarial, que toda visión es acompañada de una provisión. En términos coloquiales, para que tú me comprendas y me entiendas qué es visión y qué es provisión. Yo les pregunto a toda la gente que tenemos hoy, la gente hermosa de Justicia y Amor que tenemos hoy, ¿quién a lo largo de toda su vida no han experimentado cómo la provisión sigue la visión? Te explico. ¿Quién no ha hecho una remodelación? Ha iniciado un negocio, ha pagado una deuda, ha comprado un vehículo, ha hecho algo que al final del día se levantan y dicen, yo no sé cómo le hice, pero logré pagar. Yo no sé cómo le hice, no tenía recursos, pero inicié con el negocio. ¿A quién le ha tocado algo parecido? Te pregunto. ¿A quién? Levante la mano, levante. A todos. Eso quiere decir que todos hemos experimentado principios de Dios. ¿Por qué? Porque toda visión siempre va a ser acompañada por una provisión. Pero la visión, tenemos que identificar primeramente qué es visión. Y te pregunto, ¿qué es visión? Y si no lo sabes, no te preocupes. A eso viniste. Visión no es más que el resultado de tus sueños en acción. Ahora bien, una visión sin acción, ¿qué es? Solo un sueño. Una visión sin acción es un sueño. Eso quiere decir que mi visión tiene que ser accionada. Conforme yo avanzo, la provisión me va a acompañar, porque si no avanzo, voy a morir. Otra vez, toda visión es acompañada de una provisión. Y es importante accionar la visión, porque si no avanzo, voy a morir. Pero lo veo vivo, no, voy a morir en mis sueños. Voy a morir en mis expectativas, voy a morir en mi esperanza, voy a morir en mi visión. Y lo que yo necesito es avanzar hacia adelante. Y en cada paso que doy, siempre la provisión nos va a acompañar. ¿Estamos? Ahora bien, regresamos al contexto del que te estoy hablando. Elías era un profeta. Y a partir de aquí no quiero que ponga los ojos sobre Elías, porque puede haber muchos argumentos al respecto. Ay, es en el Antiguo Testamento, es un profeta del Antiguo Testamento y una serie de situaciones. Pero aquí quiero que quede algo bien claro. Yo no pongo los ojos en el profeta, sino en la profecía. Y lo que está hablando, o lo que está diciendo Elías, está hablando palabra de Dios. ¿Quién lo sabe? Ahora ya entendimos qué es visión, ya entendimos qué es provisión. Provisión es algo, es lo que impulsa la visión, y en toda visión siempre va a haber una provisión. ¿Estamos? Ahora bien, vamos a entender qué es palabra, y para eso vamos a poner un dedito, bonita. Y ahorita les hablo del contexto. No, deja hablarles primero del contexto, espérame, dame chance. Deja hablarte del contexto. Elías llega y va con una viuda. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo, ve con la viuda, porque la viuda te va a proveer. Dios ya sabía en visión lo que iba a suceder. El profeta no entendía, pero escuchó la palabra de Dios. ¿Y qué crees que hizo Elías? Obedeció y avanzó. Y conforme él avanzó, la provisión llegó. El gran detalle que para la mente humana, la visión, provisión o todos los contextos que habla o refiere la palabra de Dios, la mente humana no está preparada para el respecto. Hay un choque cultural. ¿Por qué? Porque la mente humana ocupa tocar, ver. La mente humana es pariente de Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Pero Dios le dijo a Abraham, sal. ¿Y qué hizo Abraham? Salió, obedeció. Escúchame, llega Elías con una viuda y le dice, dame de tragar. ¿A quién? A mí, al profeta. Y dice, viva Dios y viva Jehová. Pero escúchame, ¿cómo vienes a pedirle de comer a alguien que se está muriendo de hambre? Lo único que tiene es un puñado de harina y un poco de aceite. Es más, con ese puñadito de harina y ese poquito de aceite, lo único que quería hacer era una pequeña tortita y dejarme morir, porque el hambre está muy dura. La situación está muy complicada. Mis esperanzas y mis expectativas se acabaron. Y cuando más estaba muerta esta mujer, cuando más sus expectativas estaban muertas, cuando más su esperanza estaba muerta, ¿qué crees que hizo Dios?
le mandó palabra de Dios. Así es que entre más estén tus dificultades, entre más estén tus problemas, entre más estás estresado, más Dios te va a mandar palabra. ¿Por qué crees que viniste? A recibir palabra profética, palabra que me levante, palabra que me exhorte, palabra que me anime para yo salir adelante. Porque no se trata del pastor, sino del instrumento que soy yo para darte un mensaje profético, porque mañana todo va a cambiar, te lo dice el Señor. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Yo definitivamente le creo a Dios. Y dice la palabra de Dios que llegó con la viuda y le dijo: dame de tragar. ¿Y qué crees que dijo la viuda? No tengo, lo único que tengo es un puñadito de harina y un poco de aceite. Es más, con ese puñadito y con ese aceite, lo único que pretendía es comerme una tortita y morirme. Y le dice el profeta: dame de comer. La mente humana hubiera dicho: ¿para qué una congregación grande? ¿Para qué pedir diezmos? ¿Para qué pedir ofrendas? ¿Para qué esto? Déselo a los pobres. La mente humana va en contra del reino. Y la viuda, sin tener nada, le ofreció primero al profeta. Y el profeta le dijo lo que Dios le quería decir. Es más, síguele, bonita. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Primero busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Primero es comprender cómo opera el sistema, y el sistema del reino opera completamente contrario al sistema del mundo. Son dos sistemas completamente diferentes. Pero gloria a Dios que este pueblo es un pueblo obediente. Dicen que es la congregación de los ricos. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Y debes sentirte orgulloso. De verdad, tenemos que sentirnos orgullosos de la función que estamos haciendo en Puerto Vallarta. Amén. Pero escucha, dice la palabra de Dios que más bien lo que estaba haciendo Elías era soltando una palabra. Y Elías le dijo a esa mujer: escúchame, nunca escaseará en tu casa ni harina ni aceite. Y de la misma manera, y con la unción de Elías y con el mensaje de la palabra de Dios, yo te digo: nunca escaseará en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tus generaciones. Nunca va a escasear la comida. Siempre va a haber proveeduría. Y es más, va a haber tanta proveeduría, que vas a tener hasta invitar y para seguir invitando. Te lo dice el Señor sin ninguna duda, porque es palabra de Dios. Porque es palabra de Dios, bonita. Isaías 55:10, escucha, porque es palabra de Dios. Ya entendimos que es visión, ya entendimos que es provisión. Ahora vamos a entender qué es palabra y qué es cuando se suelta una palabra. Y cuando se suelta una palabra, se tiene que cachar esa palabra, te tienes que asirte de esa palabra. Estábamos en Guatemala hace poquito y estuvimos con un varón, un profeta. Yo he escuchado algunos profetas, no lo demerito a uno ni exalto a otros, pero simple y sencillamente sus formas de lanzar profecías son completamente diferentes. Este profeta no solamente te hablaba el futuro, sino que te mencionaba por tu nombre. Cuando el profeta, pues más de 12,000 personas ahí en ese lugar, pues a nadie conocía, y más sin embargo le hablaba nombre y apellido, y se levantaba la persona y le daba profecía. Pero resulta que hubo un taller en lo particular con pastores, y les decía a los pastores:
porque empezaba a lanzar palabra profética y muchos querían que los mandara a llamar al frente para darles palabra. Y les dijo, escúchenme, con mucho respeto, y también se los digo a ustedes, muchas veces andamos buscando que nos den una palabra, cuando ya se nos ha dado palabra. Y él les decía, no les puedo dar palabra porque Dios les dice que ya les habló. Lo que tienen que hacer es accionar esa palabra que Dios les dio para que la provisión los alcance. Te explico. ¿Cuántas veces hemos llegado por primera vez a Justicia y Amor o en otro lado? ¿Cuántas veces te ha acercado a alguien? Alguien te ha dado una palabra profética, una palabra de exhortación, una palabra de aliento. Pues esa palabra que se te dio, tienes que tomarla, creerla, asirte de ella y abrazarla y nunca más soltarla. Cuando hago eso, entonces puedo recibir otra palabra. Pero mientras esa palabra que ya me dieron, cuando llegué con mi amiga y alguien te dijo, no te preocupes, Dios va a ser tu proveedor. Cuando llegaste con algún pastor o alguien a tu lado y les platicaste de las situaciones, te dijeron, no te preocupes, Cristo es tu salvación. Pues yo lo creo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Isaías 55:10, ¿por qué lo creo? Porque la palabra de Dios, bonita. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. ¿Qué? Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Te dice Dios, así como la lluvia cae del cielo y en cuanto toca la tierra, ¿qué crees que sucede? Germina. Hay vida de por medio. Pues te dice, con ese mismo ejemplo, así es mi palabra. Porque mi palabra hace y le da pan al que come. ¿Quién come aquí? Nunca va a escasear, escúchame, nunca va a escasear alimento, harina ni aceite en tu hogar. Eso ya está dicho por Dios. Yo lo creo. ¿Quién lo cree? Amén. Eso lo estamos creyendo, pero no nada más ahí se queda. Dice, yo doy pan al que come y semilla al que siembra. Pero doy semilla al que siembra. Ahora bien, escúchame, si da pan al que come, ya tengo garantizado mi comida, porque ahí no está condicionada. Lo que está condicionado es semilla al que siembra. ¿Qué estás sembrando? Porque de tu boca hay dos tipos de semilla: el trigo y la cizaña, y crecen de la misma manera. La diferencia es que uno da fruto y el otro no da fruto. ¿Qué da fruto? El trigo es la palabra de Dios. ¿Qué no da fruto? La palabra del chanclas. Entonces, la medida de fe de lo que tú estás soñando, porque tengo que soñar muy grande, y cuando acciono ese sueño es visión, pues para que se lleve a cabo ocupo una herramienta que se llama fe. Y en la medida que yo lo creo, es la forma en que yo lo hablo. Te pregunto, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estoy hablando de mi empresa? ¿Qué estoy hablando de mi familia? ¿Qué estoy hablando de mis hijos? Escúchame, te pongo otro ejemplo. Oye, ponle un dedito, así vamos a regresar, bonita. Segunda de Reyes 4. Ole, Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes. Hay tiempo. Escúchame. Segunda de Reyes 4. Del 1 en adelante, bonita. Primero que nos lea todo y ahorita te platico la historia. Y dice, escúchame. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Mi hijo Guillermo habló de eso. Síguele, ahorita el platico. Clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos para siervos. Y sigue diciendo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, solo una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿No qué? No pocas. Ve y pide mucha proveeduría a Dios. Ahorita te explico, no le pidas a Dios poquito, porque para Dios
resolverte tu problema en Coppel que darte mucha proveeduría. Para Él es lo mismo. El cielo no se dimensiona en números. Es más, cuando quieres dimensionar en números el cielo, no se puede. Porque en la tierra 2 más 2 son 4, pero en el cielo 2 más 2 es 1.000.000. La mente humana no lo va a entender. Imagínate, yo universitario, con mi carrera de derecho, con buenas calificaciones, con mi carrera, y de repente llegaba mi mamá y me hablaba de la palabra de Dios. Yo le decía, estás loca. ¿Cómo crees? Te están chiflando, te están engañando, quieren tu dinero. Todos esos argumentos que escuchamos, yo los dije. Pero en alguna ocasión se le ocurrió a mi mamá llevarme a Israel. Y en Israel, porque yo pensé que Jesús había sido un invento del humano. No se diga la Biblia. Tanto la Biblia como Jesús, dije, es un invento. Porque vi cómo nació la Iglesia Católica y una serie de situaciones que no quiero decirlas porque se pueden malinterpretar. Pero vi cómo todo fue manipulado y cómo también México fue colonizado y fue conquistado. Y también leí el libro La Otra Conquista, cómo introdujeron a la fuerza una religión. Pero entonces yo creí que todo era invento humano. Pero cuando estuve en Israel me di cuenta que por lo menos Jesús carne existió. Porque es un museo viviente Israel. Es un museo de Jesús, sin lugar a duda. Entonces dije, sí existió. Y cuando me puse a investigar propiamente a Jesús para tumbarle todos sus argumentos y seguir diciendo yo que todo eso era invento y decirle a mi mamá que la estaban engañando, entonces me fue revelado todo. Y ahora miren, hasta predicando. Amén. Ahora bien, ¿dónde estamos? Síguele, bonita. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y obedeció. Y hizo conforme a la palabra de Dios le había indicado. Y dice la palabra, escucha. Encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cesó el aceite. La proveeduría se acabó y estamos avanza o morir. ¿Por qué se acabó el aceite? Porque hasta ahí llegaron sus sueños. Porque hasta ahí llegaron sus expectativas. ¿Cuántas veces, quién no fue niño? ¿Quién no dijo, cuando sea grande voy a ser rico? Cuando sea grande voy a ser doctor. Cuando sea grande voy a hacer esto. Pero ¿hasta cuándo se acaba el aceite? Hasta cuando la realidad supera tus sueños. Y la visión está alimentada de tus sueños. Entre más grandes sueños tengas, más grande es la visión. Y para que se realice esa visión, entonces Dios manda su provisión. Entre más grandes sean tus sueños, más grande va a ser tu visión. Y conforme tú estás avanzando en esa visión, ¿qué crees que va a pasar? Te va a llegar la provisión. Siempre la provisión va a llegar. Siempre tienes que soñar muy grande. Soñamos impactar Vallarta. Soñamos una congregación grande. ¿Y dónde estamos? Dios se ha encargado. Dios se ha encargado de cada área de tu vida. Dios se va a encargar, pero tenemos que accionar, tenemos que caminar. Ahora, miren, de verdad te vamos a abrir nuestro corazón. Antes de ir hay un antes y un después de Guatemala. Antes de Guatemala creíamos que lo habíamos logrado todo. Pero cuando fuimos a Guatemala y vimos la expectativa tan grande que representa esa congregación, nos dimos cuenta de que no habíamos realizado nada. Pero al mismo tiempo, hay dos cosas que pasan si tú vas a casa de Dios. La primera es frustrarte y la segunda sea un reto para tu vida.
inspirarte. Nos inspiró. Regresamos con las pilas recargadas. Vienen los pastores rematrizados. Así, si tú viste Matrix, no, este es Matrix al cuadrado, al cúbico, y vamos a trabajar, vamos a seguir sembrando, porque toda siembra trae como consecuencia cosecha. Entonces venimos con un impulso muy grande. Le creo a Dios. Si antes le creían, ahora más le creo. Y ahora sé que tú tienes que salir. ¿Qué se necesita para tener fe? Nada. Entonces estamos en lo correcto. No teníamos nada, entonces vamos a seguir avanzando, porque cuando yo sigo avanzando, la provisión va a llegar. La provisión. Ahora bien, los sueños se terminan hasta que tú lo decidas. Esta mujer, sus sueños y sus visiones terminaron hasta que ella lo determinó. Cuando dijo, ya no hay más cántaros, entonces el aceite dejó de correr. ¿Por qué? Porque dejó de soñar y dejó de visionar. Y si tú no avanzas, vas a morir. Nunca nadie te pueda pagar tus sueños. Tú no eres lo que dice, con todo respeto, tu esposo o tu esposa. Tú no eres lo que dicen los estereotipos de Hollywood. Tú no eres lo que dicen las características para un empleo. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y si yo creo que soy lo que Dios dice que soy, entonces yo empiezo a avanzar hacia adelante y la provisión me va a alcanzar. La provisión va a ser que la gente me vea hasta más guapo. Eso se va a encargar la provisión. Por eso dice la palabra de Dios, que la misma palabra hermosea el rostro. Es la palabra la que se encarga. Pero yo lo creo. Ven si quieres a predicar. Amén. Guillermo, ayúdame con el órgano, dijera Gustavo Falcón, para llevarnos a la casa porque está grandote y bonito. El órgano. Ahora escúchame. Bonita. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 7. Parte final. Segunda de Reyes 7. ¿Me ayuda con la batería también, por favor? Segunda de Reyes 7. Y dice la palabra de Dios, escucha. No, bonita. Segunda de Reyes 7. Perdón, sí, 7. 1. Desde el 1 en adelante. A ver, escúchame. Segunda de Reyes 7:1. Y dice la palabra de Dios. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. En Primera de Reyes, perdón, en Primera de Reyes estábamos hablando de Elías. Elías era el profeta mayor. Ahora estamos hablando de Eliseo. Y si tú me preguntas, pastor, ¿quién es Eliseo? El discípulo de Elías. El discípulo de Elías. Y hay algo semejante en lo que hizo Jesús y en lo que hacemos nosotros. Porque Jesús hizo muchos milagros, pero más sin embargo dijo, mayores milagros haremos nosotros. ¿Quién dice amén? ¿Quién lo sabe? Mayores cosas, eso dice. Ahora bien, Elías hizo muchos milagros, pero Eliseo, que era su discípulo, mayores cosas que Elías hizo. ¿Estamos? Ahora bien, ese es Eliseo. Y entonces dice la palabra de Dios, otra vez bonita, Segunda de Reyes 7:1, del 6:24, en Segunda de Reyes 6:24 empieza a platicar una historia. Dice la palabra de Dios que los sirios rodearon al campamento de Israel. Los sitiaron, es el término militar. Sitiaron a Israel. Y entonces, ¿qué es sitiar? Ponerse por fuera y no permitir que entrara alimento ni salga alimento. No permitir nada. Entonces, si tú sitias un lugar, ¿qué empieza a suceder adentro? Así es, empieza a haber escasez, empieza a haber hambre. Pues fue lo que sucedió. Resulta que los sirios sitiaron a Israel. Israel adentro empezó a tener hambre. Dice la palabra de Dios del 26 en adelante que hasta el estiércol de palomas se vendía. O sea, no había, se tragaban todo. Hay una parte donde habla de un poquito de cositas. Empieza y resulta que el rey de Jerusalén va a ver la muralla, y cuando iba pasando por la muralla ve que dos mujeres estaban peleando, y ya interviene, y al ver los hechos que estaban sucediendo, ¿a quién crees que le echa la culpa? Al profeta, al pastor.
a Dios. Siempre una persona le está yendo mal y de repente le va bien, le está yendo mal y siempre le echa la culpa a ¿quién? A Dios y al pastor. Ya no voy a ir a la congregación. Tú te perjudicas, créemelo. Ahora bien, ese no es el punto. El punto es de que el rey ve que hay escasez, ve que hay situación, el juez, el rey ve que hay problemas y entonces dice: Dios es el culpable y alguien tiene que pagarla. Rápido, búsquenme a Eliseo y mátenmelo. Esa palabra de maldición salió conforme se había dicho y va directamente a Eliseo. Y Eliseo escucha la palabra, porque hay mitoteros siempre que llevan el mensaje, no olvídate. Y llegó el mensaje a Eliseo y dice la palabra de Dios que Eliseo escucha el mensaje de que lo quieren matar. Y entonces Eliseo contesta, Segunda de Reyes 7:1 en adelante. Y entonces Eliseo contesta, escucha. Dijo entonces Eliseo. ¿Dijo entonces quién? Eliseo. ¿Qué fue lo que dijo Eliseo? Oíd palabra de Jehová. Oír palabra de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Eliseo? Lanzando una palabra. Ponle un dedito ahí, bonita. Isaías 55:10 otra vez. Ahora sí hay que terminarlo. Isaías 55:10. Y dice: así como llueve del cielo, así como cae lluvia y pega en la tierra y germina y da esa misma germinación, pan al que come, pero también da semilla al que siembra, así es mi palabra. Nunca va a regresar vacía, pero va a recibirla quien la quiera recibir. El que está soñando y tenga visiones, los que aceptan y se hagan de la palabra, porque conforme yo avanzo, la palabra me va a seguir y esa provisión me va a llegar, quieras o no quieras. La primera viuda se quería morir, ya no tenía expectativa, solamente quería comer. Pero su esposo antes de morir había orado por ella. Y la palabra llegó, ya estaba en lo último. Y le llegó que no escaseara la harina y el aceite. Y esa mujer fue próspera. La palabra te llega, quieras o no quieras. Entonces, léemelo, bonita. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y sigue diciendo: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá. Listo, Hebreos, bonita, 4:12. Córrele, córrele. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Quién trae versión Dios habla hoy? Ayúdenme. Hebreos 4:12 en su celular, rápido. Hebreos 4:12. Y dice la palabra de Dios, bonita. Porque la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué? Es vida y poder. Porque la palabra de Dios es vida y poder. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, porque la palabra trae propósito. Y dice en Isaías 55:10 que esa palabra está diseñada para lo que se mandó, se resulte o se logre. Todavía no. Escúchame, la palabra de Dios. Regrésate a Isaías, bonita. Isaías 55:11. Regrésate a Isaías 55:11. Todavía no se me aceleren. Déjenme acelerarme yo nada más. 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. Así, sigue. No volverá a mí vacía. No regresará vacía, sino que hará lo que yo quiero. sino va a ser Lo para que yo lo quiero. que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere, bonita? Y será prosperada. ¿Y será qué? ¿Prosperada? Será para tu prosperación, para tu prosperidad, será para tu vida. Y sigue diciendo, bonita. En aquello para que la envíe. Así es. Y sigue diciendo. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Entonces, escucha, para lo que es enviada, para eso va diseñada la palabra y conforme al diseño va a resultar. ¿Lo entiendes? Ahora bien,
Regresamos a Primera de Reyes, Segunda de Reyes, donde estábamos, bonita. 7, 2. Un príncipe. No, 1. Entonces dijo Eliseo: oíd palabra de Jehová. ¿Oíd qué? Palabra de Jehová. No ponga los ojos en Eliseo, sino en la palabra profética que está saliendo de Eliseo. Y de la misma manera yo te digo, escucha palabra de Dios. Escucha. ¿Qué es lo que tienes que escuchar, bonita? Así dijo Jehová. Así te dice Dios. Mañana. ¿Tienes problemas? Levante la mano los que tengan problemas. Todos tenemos. Pues mañana todo tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo está asegurando. Y dice que su palabra es viva y es eficaz. Y en Dios habla hoy, dice que es viva, vida y poder. Y de poder. Es viva la palabra. Cuando sale de tu boca lleva una dirección. Por eso también hay cizaña. Por eso es peligroso lo que hablas. Este negocio nunca va a pegar. Nunca va a pegar. A mí se me hace que mi esposo o mi esposa me va a engañar. No, ten la seguridad. Lo estás hablando. Mi mujer es conforme al corazón de Dios. Ten la seguridad. Mis hijos son como saetas en mis manos. Ten la seguridad. Mis hijos son como olivos plantando a mi alrededor. Ten la seguridad. Mis hijos son campeones. Ten la seguridad. Mis hijos son cabeza y no cola. Ten la seguridad. Mis hijos son 10 veces más inteligentes que cualquiera. Ten la seguridad. Mis hijos prestarán, pero nunca pedirán prestado. Ten la seguridad, porque es Dios hablando a través de ti. Es palabra profética que tenemos que asirnos de ella y tenemos que creerla. Sigue diciendo, escucha. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Un príncipe. A ver, escúchame. Había escasez, había hambre, y entonces lanzan una palabra de maldición. ¿Has escuchado eso de reprendo toda palabra ociosa que saca de tu boca? ¿Es cierto? Cuando den palabra de maldición, nada más no se las contestes. Solamente diles, reprendo toda palabra tuya y no la recibo. Y no es mía. Amén. No, reprendo toda palabra. Pues resulta que estaba diciendo, el rey estaba diciendo, mañana a esta hora el profeta va a morir. Y el profeta estaba dando palabras de vida. Mañana a esta hora todo va a cambiar. No nada más iba a resolver la situación, sino también iba a resolver la economía de esa ciudad. Porque dijo que mañana todo iba otra vez a tener valor. Ya no tenían valor, estaban vendiendo el estiércol. Ahora se iba el comercio iba a ser otra vez a la normalidad. Espero que me comprendan. Y sigue diciendo, bonita, ya no te interrumpo. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Pónmelo en Dios habla hoy, acá en esta versión. Estamos en Segunda de Reyes 7:2. Y siempre se para alguien, dijera Gustavo Falcón la semana pasada, el amargado, el incrédulo, el fariseo, el lleno de conocimiento, el fariciño rasgado. No es cierto, es broma. Aquel que tiene siempre 18 años en el ministerio, aquel que tiene mucho conocimiento, y no entienden que el conocimiento envanece, pero es la palabra de Dios la que edifica. Entonces se levantó un príncipe, el cual era consejero del rey, y dice: aunque las ventanas del cielo se abrieren, eso no podría suceder. No va a suceder. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los incrédulos? Dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó a resucitar a la niña, sacó a toda la bola de mitoteros, se quedó solo y levantó a la niña.
afecta más. No tienes idea el problema de un incrédulo. Cuando quieras hacer un milagro, sácalo, no lo convenzas. No se va a convencer, pero te va a afectar. Córrelo. No, con educación. Con educación. ¿Puedes, por favor, cerrar la puerta? Pero por fuera. Y sácalo. Y con los crédulos empieza a orar. Por eso te dice que Elías, en Santiago 5:17, que Elías era un hombre como tú y como yo, pero oró y su oración fue eficaz. Y oró y su oración tuvo poder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O tiene vida y tiene poder, en la versión que quieras. Es la palabra de Dios, no eres tú. Y la palabra está diseñado para aquello a lo que fue dirigida, su propósito se logre. ¿Estamos en Reyes 7:2? Otra vez. El ayudante personal del rey respondió al profeta: aun si el Señor abriera ventanas en el cielo, no podría suceder lo que has dicho. Pero Eliseo le contestó: pues tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás vas de ello. a tragar de lo que está Dios hablando. ¿Por qué? Por incrédulo. Lo vas a ver, pero no lo vas a tragar. Desde lejos vas a tener que hacer una comunidad y poco a poquito te vas a ir más lejos. Vas a empezar en Fluvial, luego allá en el Pitillán, y al último vas a andar allá en las juntas. Por incrédulo no vas a ver. Por no entender el propósito de Dios vas a morir. Pero si tú entiendes el propósito de Dios, vas a avanzar y la provisión te va a alcanzar. Escúchame, el incrédulo le dice: ni aunque Dios abriera las ventanas. Las ventanas representan luz. ¿Por qué pones una ventana en tu casa? Para ver hacia afuera. ¿Quién dice amén? Las ventanas te conectan con la revelación. Imagínate que en visión pongas una empresa y gracias a esas ventanas que te hacen mirar al cielo, vas a ver cómo está tu empresa de café dentro de 5 años. Bueno, está bien. Tu empresa de uñas dentro de 5 años. Tu empresa de ventas dentro de 5 años. Pues esa ventana, lo que te da acceso a esa ventana para poder ver la revelación, dice en Malaquías 3:10: pruébame y te voy a abrir las ventanas para que tu revelación sea más grande. No me escucharon. Dice Malaquías 3:10: pruébame y verás que te abro las ventanas para que veas en 5 años, en 10 años, cómo está tu empresa, cómo está tu familia, cómo está tu economía. Es lo que te da acceso por la ventana. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios bonita, síguele. Segunda de Reyes 7:3. Segunda de Reyes 7:3, bonita. Había a la entrada de las puertas 4 hombres leprosos. ¿Había qué? A la entrada de las puertas 4 hombres leprosos. 4 hombres leprosos. Los cuales dijeron el uno al otro: cuando se escribió este libro fue hace 3-4 mil años. Hace 4 mil años un leproso no tenía solución. O sea, era una enfermedad terminal. Al día de hoy la lepra es sanada, ¿quién lo sabe? Pero hace 3,000 años no había enfermedad más dañina que la lepra. Por lo tanto, la gente la marcaban, le ponían ciertos atuendos y la marcaban como leprosa y no podía acercarse a la ciudad. Andaba rondando por cuevas, los mandaban a ciertos lugares, pero no podía andar con la gente porque podía infectar a la gente. Te platico, estaba sitiada la ciudad, había hambre, pero afuera estaban 4 leprosos. Los 4 leprosos, como lo único que pretendían era ya morirse, entonces ya ni siquiera los sirios les preocupaban. ¿Por qué? Porque estaban enfermos y se iban a morir. Entonces esos sí podían andar
afuera del campamento. Pero si alguien de adentro del campamento de Israel salía afuera, rápidamente los sirios lo mataban. Entonces ellos empezaron a decir: bonita, ¿Para qué nos quedamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. a la izquierda estaba el Israel, y decía: si vamos a Israel, nos van a matar. Si vamos al campamento, nos van a matar. Y si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. No tenían ninguna expectativa, no tenían ninguna esperanza. Eran 4 leprosos, eran 4 personas que no tenían expectativa de vida, estaban muertos. Y si tú llegases a este lugar, o si viniste a este lugar con expectativas muertas, alégrate. Hoy vamos a revivir todas las expectativas, hoy vamos a revivir todas las visiones, hoy vamos a revivir todos los sueños. Pero ¿qué crees que hicieron? Bonita, síguele. Pues ahora pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Si ellos nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyera estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron. Ahí, te explico. Dice la palabra de Dios que ellos no tenían expectativa. El profeta soltó una palabra profética: mañana todo va a cambiar. La gente que se creía sana no escucharon el mensaje, se escondieron y dijeron: no necesitamos. Pero la gente que tenía necesidad, Jesús no vino por gente sana. Si tú te sientes hipócrita por venir, gloria a Dios, qué bueno que estás aquí, estás en el lugar correcto. Tú no ocupas cambiar para venir, tú ocupas venir para que Dios te cambie, para que Dios te sane. Me siento hipócrita. Qué bueno, porque estás abriendo tu corazón y entonces estás permitiendo que Dios te sane. Porque cuando en tu debilidad, Dios va a mostrar su fortaleza. En tu debilidad, Dios va a mostrar su fortaleza. Pero cuando no le permitimos a Dios entrar, nunca se va a mostrar la fortaleza, porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Entonces te platico. Entonces ellos escucharon. Los leprosos escucharon que una palabra, que mañana todo iba a cambiar. Entonces los leprosos dijeron: no nos podemos quedar aquí a morir, vamos a avanzar hacia adelante, aunque los sirios nos maten. Pero cuando iban avanzando, entonces los sirios empezaron a escuchar un gran ejército, grandes caballos y grandes trompetas. Pero los sirios no veían que solamente eran 4 leprosos, no veían que era un puñado de gente enferma. Posiblemente allá nos ven poquitos. Para el mundo somos nada. Pero el mundo va a empezar a escuchar un gran estruendo. El mundo va a empezar a escuchar que justicia y amor se está levantando. El mundo va a empezar a escuchar un gran ejército. Y ese gran ejército eres tú. Ese gran ejército eres tú. Ese gran ejército. Y van a escuchar de sanidades. Y van a escuchar de sanidades, de restauraciones. Van a empezar a escuchar. Y el mundo va a empezar a escuchar que se restauró tu familia, que un gran ejército se está moviendo, que un gran ejército se está movilizando. Pero el mundo no va a saber que somos un pequeño puñado. A comparación de 300,000 personas que hay en Vallarta, solamente un puñadito va a cambiar la historia, porque le creímos a Dios, porque avanzamos hacia adelante, porque no nos quedamos con nuestra enfermedad, porque nos quitamos la lepra y avanzamos hacia adelante. Gloria a Dios por tu vida. ¿Y qué fue lo que sucedió, bonita? Y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo:
nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Es cierto, Vallarta es muy próspero.